Listo. Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la segunda clase. En esta ocasión vamos a presentar la temática sobre la flexibilidad. Voy a presentar la pantalla. Bien, ahí me avisan si se está viendo, por favor. Yo no lo visualizo, profe. Bien, le vamos a dar unos segunditos más porque sí, se me acaba de poner como en pausa. Así se abre la presentación. Mientras, bueno, les voy contando, el tema de hoy es la flexibilidad, un tema que es sumamente importante en esta instancia de formación postural. Pero antes de arrancar, y dándole tiempo a que la presentación se abra y la podamos poner en pantalla completa, vamos a hacer un pequeño repasito de lo que vimos la clase pasada, que hemos visto una pequeña introducción a lo que es la salud postural. Habíamos visto los captores posturales que se encuentran, digamos, en la vista. Habíamos determinado la importancia de tener una buena visión. Si no tenemos una buena visión, tener una buena corrección para tratar de no sobrecargar la postura, no generar tensiones que a nivel cervical influyen en el resto de la postura. Hemos también hablado de la importancia de tener sana la dentadura, la salud bucal, en donde podemos asumir también esa relación que hay también con la estructura cervical, cuando hay, por ejemplo, diferencias de la oclusión que se llama, que es al apoyo del maxilar superior sobre el inferior, y cuando hay bruxismo. Esos son los problemas más importantes con los que se lleva a una patología postural. También habíamos hablado de la desigualdad entre el largo de piernas, que hay una que es normal y hay otra que no es normal. Cuando hay mucha diferencia no es normal, cuando hay muy poquita es normal porque la tenemos todos. Si nos medimos las piernas vamos a darnos cuenta que todos tenemos esa diferencia en el largo del pie, de las piernas, pero cuando es mayor, ahí genera un desbalance a nivel de la cadera y que eso haga que pisemos cruzado, que haya una rotación de pelvis, y esto también produce una alteración en la columna. Habíamos hablado también de la localización de la posición de las rodillas, cuando hay una gran apertura o cuando están unidas al centro, también genera algunas patologías. Y otro de los captores muy importantes son los pies. Al tratarse de la base de nuestra estructura corporal, es muy importante prestarle atención, tomarlo en cuenta y tratar de hacer también las correcciones necesarias. Todo esto, digamos, implica la generalidad de lo que es la postura, y es importante ir trabajando sobre ello para tener una buena base con respecto a los conocimientos que estamos tratando de adquirir. Bien, en la presentación de hoy vamos a hablar de flexibilidad. ¿Por qué es muy importante para un trabajo postural hablar de la flexibilidad, trabajar sobre la flexibilidad entendiendo qué es lo que necesitamos abordar y sobre todo tratar de generar esta toma de conciencia? Y vamos con este primer interrogante que me gustaría, si alguien se anima
a responderlo. Hoy vamos a abordar estas diferencias fundamentales entre ambos conceptos. Pero me gustaría, si alguien quiere hacer una acotación al respecto, ¿qué siente cuando hablamos de elongar y qué siente cuando hablamos de flexibilizar? Si se entienden las diferencias, si lo consideran sinónimos, si entienden o reconocen diferencias, ¿en qué se basan estas diferencias? Bueno, si alguien se anima a participar y a hacer este aporte, ya sea alguien que sea netamente profesional del área o alguien de estas áreas afines, ¿qué siente cuando decimos elongar o flexibilizar? ¿De qué estamos hablando? Vamos, ¿alguien se anima? No, esto no es, todavía no es el examen, nada, sino quiero más o menos entender a dónde estamos parados. Si entendemos si es que hay diferencia, si no hay diferencia, si es que si hay diferencia, cuál es la diferencia, si mucha gente, por ejemplo, en otras oportunidades que tuve de abordar esta temática, entienden como que ambos son conceptos manejados como sinónimos, o sea, como que no hay diferencia o la diferencia es mínima. Yo quiero saber en esta instancia a dónde estamos parados. ¿Alguien se anima a hacer ese aporte? A contarme qué entiende por elongación o flexibilización. Hola. Sí, adelante. Mónica. Mira, yo creo que cuando decimos elongar es cuando estiramos los músculos y al decir flexibilidad creo que tiene que ver en las partes más flexibles, por ejemplo, en las articulaciones. No sé si estoy confundida o ahí puede haber esa diferencia. Bien, bien, muy bien, vamos por ahí, vamos por ese camino. Está perfecto esa diferenciación. Bueno, yo quiero que a partir de hoy quede como bien claro la diferencia entre elongar y flexibilizar. Sobre todo, cuáles son los componentes de la flexibilización. Lo que nosotros vamos a abordar desde esta formación postural es la flexibilidad. Y justamente lo que quiero que quede como bien arraigado es la posibilidad de despojarnos de la tarea de elongar. Por eso es para mí sumamente importante que se entienda bien la diferencia. Cuando nosotros abordemos la tarea postural, nos vamos a enfocar en la flexibilidad y no en la elongación, justamente. Cuando voy dando los ejercicios y voy haciendo el abordaje postural, la primera transmisión que hago es no estamos elongando. Estamos simplemente flexibilizando. Y eso es muy importante. Hoy quiero que quede claro el concepto. Más adelante se va a terminar de cerrar como el por qué. El por qué hacemos esta distinción muy importante entre lo que es elongación y lo que es flexibilización. Vamos a empezar entonces con lo principal. ¿Qué es la flexibilidad? Vamos a abordar esta temática desde su definición. Flexibilidad es la habilidad para realizar movimientos con la mayor amplitud sin forzar músculos y articulaciones. Bien, ahí está la primera diferencia con la elongación. ¿Qué es lo que quiero destacar de la elongación? La elongación también es el estiramiento, pero la elongación se basa o se lleva a cabo a nivel muscular. Y el primer concepto que quiero como desterrar es el llevar al límite, el llevar al dolor. La elongación lleva al máximo, lleva al dolor. En muchos casos decimos no avanza más,
estira más porque si todavía no te duele, no estás haciendo bien el trabajo. Dentro de lo que es la salud postural, nosotros queremos despojarnos de ese concepto de dolor, de ese concepto de estirar al límite y de provocar ese sufrimiento. Entonces eso es lo primero que quiero destacar del trabajo de elongación y por qué lo dejamos fuera de un trabajo postural. Poco a poco vamos a ir entendiendo bien para poder fundamentar esta diferencia. La tarea de flexibilidad depende de las propiedades anatómicas y fisiológicas, no solo de los músculos, sino también de las articulaciones. Y acá está el eje de esta tarea. Vamos a enfocarnos no solo en músculos, sino en las articulaciones. Ambos son contenidos muy importantes del trabajo de la flexibilidad. La acción es lo que vamos a tomar en cuenta y también vamos a diferenciarla de la flexibilidad. El rango de acción de las articulaciones es altamente específico. Varía de una articulación a otra y de la misma manera también varía de un individuo a otro. Por eso abordamos este concepto de flexibilidad. Cuando hacemos un trabajo de elongación, no tomamos en cuenta la estructura articular de cada articulación, ¿sí? Entonces, cuando trabajamos sobre la flexibilidad, es sumamente importante saber cuál es la estructura articular de ese segmento que estamos tratando de flexibilizar. Y eso es muy relevante a la hora de llevar a cabo este trabajo de flexibilidad. Tomamos en cuenta también el nivel de flexibilidad y para eso vamos a tratar de definir o de identificar que el nivel de flexibilidad que posee un individuo está directamente relacionado a factores genéticos, a la actividad física practicada a través de los años que van generando lo que llamamos acervo motor. El acervo motor es como esa maleta de viaje donde nosotros guardamos todas estas cosas que hemos ido aprendiendo a lo largo de los años. Por eso decimos muchas veces, el cuerpo tiene memoria. Y cuando dejamos de hacer actividad física, si bien perdemos todo lo ganado, en muy poco tiempo es más rápido la pérdida que la ganancia. Quiere decir, nosotros necesitamos un tiempo para lograr algo y en muy poco tiempo hemos perdido el 50% de eso que hemos logrado. Pero el cuerpo es real que tiene memoria. Cuando retomamos la actividad necesitamos menos tiempo que la primera vez para tener los mismos resultados. Y así es como vamos construyendo nuestra vida de actividad física o deportiva. Ese bagaje de condiciones que le vamos dando al cuerpo es lo que llamamos acervo motor. La flexibilidad también entra dentro de este paquete de conocimientos o bagaje o acervo motor. Pero siempre está ligada, es una capacidad física y está ligada a estas condiciones que pueden ser genéticas o la cantidad de ejercicios que haya realizado y también, por supuesto, va a haber una diferencia entre la persona que ha hecho algún tipo de actividad que demande mucha flexibilidad a otra que ha hecho otro tipo de actividad que no tenga esta respuesta de demanda de flexibilidad, por lo tanto, a mayor edad, mayor dificultad para los logros y para seguir almacenando o acumulando este acervo motor. Y acá vamos con la parte más importante de esta temática. Estas son las dos variables que tomamos en cuenta cuando trabajamos la flexibilidad y es importante tenerlo muy, muy presente a la hora de hacer los ejercicios. La primera variable es la elasticidad muscular y la segunda, la movilidad articular. En realidad me parece que es al revés. La movilidad articular es la primera y es aún más importante que la elasticidad muscular, porque si yo no tengo una articulación con un buen funcionamiento,
no puedo pedirle elasticidad muscular. Y vamos a ahondar un poquito más sobre ese tema. La movilidad articular es la capacidad de las articulaciones para que los movimientos sean lo más amplios posibles. De una buena movilidad articular va a depender el buen funcionamiento corporal. Antes de hacer cualquier tipo de ejercicio, tengo que enfocarme en la movilidad articular, en que las articulaciones tengan la movilidad necesaria que requiere cada tipo de articulación. Y acá les pongo el primer ejemplo. Les voy a poner las dos articulaciones que están como en los extremos, ¿sí? Porque tenemos distintos tipos de articulaciones. No quise ahondar demasiado en la anatomía y en la especificidad de cada articulación, pero sí sería importante que ustedes lo tomen o lo repasen. Quienes son profes lo entienden y lo conocen a la perfección. Quienes no son profes, estaría bueno que hagan un pequeño repasito sobre los distintos tipos de articulaciones y el tipo de movilidad que tiene cada una. Para trabajar sobre esta temática, que quiero ahondar lo más posible sobre la actividad postural, voy a tomar como ejemplo las dos articulaciones que les dije recién están como en los extremos y son, por ejemplo, codo y rodilla como un tipo de articulación, hombros y caderas otro tipo de articulación y son las articulaciones que están así en los extremos. ¿Por qué están en los extremos? Les voy a mostrar con el codo porque es lo que van a poder ver. El codo y la rodilla, que son articulaciones prácticamente iguales, no hacen más que extender y flexionar. Esa es toda la movilidad que le puedo pedir a ese tipo de articulación. Entonces, cuando necesite trabajar en movilidad articular de codo y rodilla, solamente me tengo que enfocar en extender y flexionar porque la anatomía de esa articulación no me permite hacer absolutamente nada más. Y ahora vamos a ir a la otra articulación que estaría en el otro extremo, es la que mayor movilidad tiene y son, o dentro de las que mayores movilidad tienen, hombro y cadera. Y también lo voy a mostrar con el hombro porque es lo que se puede ver más fácilmente. El hombro tiene todo este movimiento que es la suma de flexión, extensión, aducción, abducción y la rotación, ¿sí? Que es como la suma. Miren todo lo que puedo mover. Y ahí empezamos a ver la importancia que tiene la movilidad articular. Si yo no me muevo, la articulación no funciona correctamente. Dentro de todas las articulaciones tenemos dos componentes, uno u otro, que son sumamente importantes para la salud articular. Son el líquido sinovial, que es el aceite de nuestras bisagras, o los discos. Los discos intraarticulares, que los que más conocemos son los que están entre las vértebras lumbares. Hay otras articulaciones que también tienen discos. Esos discos o el líquido sinovial, les acabo de decir, cumplen la función de lubricantes o los discos de separación para que no haya un choque óseo. Si hay un choque óseo, hay un roce, hay un desgaste, puede haber una lesión, puede haber una fractura. Para que el cuerpo funcione realmente bien, está este líquido sinovial o el disco que genera esa separación. El líquido sinovial se produce por el movimiento. Si yo no me muevo, el líquido no se produce. Y esto a mí me gusta compararlo, como les dije recién, nuestras bisagras son como las bisagras de las puertas. Imaginemos que vamos a una casa abandonada. Cuando queremos abrir la puerta está muy pesada. ¿Por qué está pesada? Porque estuvo mucho tiempo cerrada. La bisagra no se movió. La bisagra tiene un aceite en el medio que hace que se mueva la puerta y que no rechine. Al no moverse, perdió esa lubricación, la bisagra, se secó ese aceite y la puerta está dura, probablemente la bisagra está herrumbrada y si la logramos abrir lo hacemos con mucho esfuerzo.
Me encanta esa comparación porque exactamente lo mismo pasa con nuestras articulaciones. Una articulación que no se mueve, no solo seca su líquido sinovial, sino que se empieza a apretar, hueso con hueso generan un choque. Toda la estructura muscular que se encuentra alrededor también se comprime, se contrae y fija aún más la articulación. Y ahí es donde empiezan las patologías. Y que un segmento corporal esté fijo me genera que su contrario tenga necesariamente que estar más móvil, porque tiene el cuerpo permanentemente se equilibra. Lo que no se hace por este lado, lo hace en exceso el otro lado. Porque tiene que equilibrar, me gusta a mí la palabra más que compensar. Muchos la entendemos como compensar. A mí me gusta más usar el término equilibrar, porque estamos en permanente equilibrio. Entonces, cuando se genera una patología por el mal uso o por el desuso de cierta articulación, hay otro segmento corporal que está en sobreuso y de esa manera se van generando estas alteraciones que terminan afectando a la estructura general y logrando algún tipo de patología postural. Bien, vamos a pasar ahora al concepto de la elasticidad muscular. Es la capacidad de estirar los músculos y volver a la posición original. Y este es otro concepto que me gusta también mucho, que lo tengamos bien presente. Al músculo lo comparamos con un elástico y lo trabajamos como tal. Y es el otro punto por el que me despojo de la elongación. Si yo un elástico lo estiro con fuerza y lo suelto de golpe, contrae de golpe. El músculo actúa de la misma manera. Cuando yo voy a trabajar la flexibilidad, voy estirando poco a poco ese músculo y el cuerpo va entendiendo de que yo lo que quiero lograr es esa fluidez en el movimiento y que esté más flexible y no le exijo al punto que el cuerpo necesite defenderse y después me haga la tracción contraria. ¿Sí? Lo vamos a ver más adelante con mayor detalle. Pero esto me gustaría en realidad que quede como bien claro y que sea bien entendible que estas son las dos variables fundamentales a trabajar con mucha conciencia dentro de lo que es el trabajo de flexibilidad. No puedo pedir elasticidad muscular en una articulación rígida y bloqueada. Ambos conceptos van de la mano, se trabajan juntos, pero uno va a estar un pasito antes que el otro, y es la movilidad articular. Necesito desprender esas articulaciones y generar esta funcionalidad para poder recién trabajar sobre la elasticidad muscular. Si no trabajo sobre la articulación previamente, el músculo no me va a responder de manera correcta. Es más, esa misma articulación bloqueada no me va a permitir que la elasticidad muscular sea trabajada como corresponde. Bien, entonces estos conceptos de aquí en más siempre presentes a la hora de un trabajo de flexibilidad. Vamos a ver ahora, entre tantas cosas, por qué es importante trabajar la flexibilidad. A través de la flexibilidad se pueden abordar problemas posturales y musculares. Muchos problemas musculares son debido a la falta de flexibilidad. Muchos problemas estructurales, les acabo de mencionar, son debido a la falta de flexibilidad. Todo nuestro cuerpo se basa en este equilibrio que les mencionaba recién. Y para que haya un equilibrio, el equilibrio real tiene que estar equilibrado, valga la redundancia, entre la capacidad de fuerza y la capacidad de flexibilidad. Entre ambos me van equilibrando también la postura.
la clase anterior, ya les había hablado un poquito qué pasa cuando hay una tensión a nivel pectoral, cuál es la fuerza que está haciendo la espalda. Ahí me dirijo cuando hablo de estos equilibrios. ¿Bien? También es importante trabajar la flexibilidad porque es un gran generador de libertad de movimiento para evitar lesiones. Yo puedo evitar lesiones cuando mi cuerpo se mueve con naturalidad. Cuanto más antinaturales sean nuestros movimientos, cuanto más rígidos, más estructurados y menos funcionales, estoy más propenso a lesionarme. Y también trabajamos la flexibilidad para lograr el alineamiento de la columna vertebral y la pelvis. ¿Se acuerdan los que participaron de la clase anterior o los que ya vieron el video de la clase anterior? Esa imagen donde había varias estructuras posturales diferentes, en todas las que no se asemejaban al modelo postural, tenían de una u otra manera una falla en el alineamiento de la columna vertebral y la pelvis. Y eso, en gran medida, está generado por la falta de equilibrio en donde está afectada la flexibilidad. Yo les había mencionado, por ejemplo, una basculación de la pelvis generaba una tensión lumbar y un abombamiento abdominal. Una cifosis generaba un encogimiento anterior con una tensión a nivel de los pectorales y un sobreesfuerzo de los músculos dorsales porque me están pidiendo los músculos dorsales volver a mi estructura de mirada al horizonte. Y mi postura le va ganando y ahí se generan estos desbalances o desequilibrios donde se ve afectada alguna parte más que la otra y también se ve afectada la flexibilidad. Vamos a ver cuáles son los factores que afectan la flexibilidad. La estructura articular, ¿sí? Habíamos dicho, si yo no tengo una buena movilidad articular, guiada por el tipo de estructura, ya hemos visto rodilla y cadera o codo y hombro con esas diferencias, conocerlas me lleva a entender qué movimientos le voy a pedir al hombro y qué movimientos le voy a pedir al codo. Conocer esa estructura articular me va a llevar a entender qué tipo de flexibilidad muscular o elasticidad muscular tengo que pedirle a ese entorno. Y con respecto a la estructura articular, vamos a tratar de entender que también hemos dicho que tienen un rango de acción y ese rango de acción determina la dirección y la extensión del movimiento. Y vamos de nuevo. El bíceps es uno de los músculos más difícil de flexibilizar. ¿Por qué? Porque tiene un poco más de capacidad de estiramiento que lo que me está permitiendo mi articulación del codo. Yo no puedo extender el codo más allá de lo que la articulación me está permitiendo. Entonces, el bíceps es un músculo que poco se lo trabaja en la flexibilidad, pero a la vez es un músculo que me demanda poca flexibilidad. No necesito flexibilizar más allá de lo que ese músculo o de lo que hasta donde llego me está pidiendo. Entonces, en la extensión del movimiento, la dirección es solamente esta y la extensión del movimiento es hasta acá. ¿Bien? Cuando hablamos del codo, hablamos de otra dirección de movimiento, perdón, del hombro, de otra dirección de movimiento, lo mismo que de la cadera. Y acá vemos, para analizar un poco mejor la dirección de movimiento y la extensión, el principio de fijación. Y determinamos que una actividad puede ser más difícil si una parte del cuerpo permanece fija mientras otra se mueve.
Por ejemplo, esta imagen del plegado. Y acá vemos que hay dos tipos de plegado. El plegado de pie y el plegado de sentados. ¿Bien? En el plegado de pie no estoy poniendo en práctica el principio de fijación. En el de sentado sí. ¿Por qué? Este plegado sentado está siendo más fiel a nivel de flexibilidad que el plegado de pie. Y acá dice el ejemplo. Inclinarse hacia adelante y hacia abajo. Estando sentados, la pelvis se fija, mientras que al estar de pie, la pelvis está libre y puede rotar y puede ajustarse al movimiento de inclinación. Entonces, hemos dicho que este plegado es más fiel. ¿Por qué? Porque hay un alineamiento entre pies, tobillo, rodilla y cadera. Justo esta foto está de frente, pero si yo la pusiera de perfil, tendría que mantener esta misma línea. ¿Qué pasa en el plegado de pie? Al no estar la cadera fija, yo puedo llevar la cadera un poco más atrás que la línea de rodillas y tobillos. Y puedo aparentar que bajo más. Pero si empujo la cadera hacia adelante y la logro alinear con rodillas y con tobillos, voy a poder definir realmente cuál es el grado de flexibilidad a través de este principio de fijación. Si yo dejo un segmento libre, este segmento puede oscilar y cancherearme un poquito esta flexibilización. Al trabajar el principio de fijación, que sería en esta posición, no tengo manera de robarle ni medio milímetro. Solamente voy a llegar hasta donde mi flexibilidad me lo permita. Entonces, a la hora de evaluar realmente una flexibilización, tengo que tener en cuenta este principio de fijación. No significa que esto no se pueda hacer, sino que al hacerlo tengo que fijarme que estén tobillos, rodillas y cadera en una misma línea. Después, si lo quieren probar con ustedes, van a ver que es mucho más sencillo esto que esto, debido al principio de fijación. Vamos a hablar también de la importancia a la hora de trabajar la flexibilidad, el hacer un pequeño calentamiento muscular, porque se producen algunos cambios debido a la temperatura. La temperatura muscular puede mejorar un 20% aproximadamente el rango de movimiento. Por lo tanto, también podemos decir que si un cuerpo no está debidamente entrado en calor o acondicionado muscularmente, estas cuestiones de flexibilización pueden resultar disminuidas en este 20%. La obesidad es un factor también determinante en la flexibilidad. Y no porque los gorditos de pronto no sean flexibles. Pueden ser tanto o más flexibles que los flacos o delgados. La dificultad que tienen con el sobrepeso o la obesidad, que no puede ser fiel tampoco este plegado, por ejemplo, porque el volumen abdominal no le está permitiendo llegar a donde sí podría llegar si no tuviese este bloqueo en el medio. Lo mismo en este caso. Quizás esta persona sí puede llevar la pierna esta más arriba, pero le está chocando con el volumen corporal. También habíamos hablado de estos factores genéticos. Dentro de los factores genéticos, sí, ¿alguien está hablando? ¿Hay alguna duda? Bien, bueno, parece que quedó un micrófono abierto.
Como yo les había dicho en la clase anterior que podían interrumpir en el momento que lo consideren, estoy atenta a los ruidos y a las voces. Así que pueden interrumpir cuando lo necesiten y si no, mantengan los micrófonos cerrados porque si no me hacen confundir. Bien, hay factores hereditarios que son también importantes, porque tiene que ver con el tipo de fibras que cada uno posea. Las fibras de tipo 2, que son las fibras blancas, limitan un poco más la flexibilidad. Son fibras que tienen menos cantidad de oxígeno, ¿sí? Menos cantidad de sangre. Y eso hace que sean fibras un poco más rígidas. Y esa naturaleza, por esa cantidad de fibras, no todos tenemos las mismas cantidad del tipo de fibras en todos los músculos. Y eso es un factor genético. Hay personas que, por más que hayan hecho artes marciales, gimnasia artística, ballet y todas esas disciplinas que trabajan mucho la flexibilidad, nunca han podido llegar realmente a los niveles que esas actividades o deportes les demandaban. Y esto, a nivel de la profesión de actividad física, en muchos casos es un problema porque también genera deserción de la actividad o del deporte, porque al no llegar a la flexibilidad demandada, los niños o los adolescentes muchas veces piensan, no estoy hecho para esto. Y es en realidad un factor genético, hereditario, que hace que por más entrenamiento podemos ir mejorando, pero nunca vamos a lograr lo que logran otros tipos de estructuras musculares por su equilibrio de las fibras. Entonces, esto es importante para tomar en cuenta que no siempre podemos pedirle a todos lo mismo, porque no siempre lo que estamos pidiendo responde a un tipo de entrenamiento. Muchas veces necesitamos entender que hay factores genéticos que pueden generar estas dificultades. También el sexo es importante. El sexo femenino también generalmente tiene un nivel de flexibilidad más alto. Y esto es debido a que por lo general posee menos masa muscular y también a que sus tendones son más pequeños y esto hace que haya menos resistencia al movimiento. Por eso también ven que a las mujeres les suele costar mucho menos los trabajos de flexibilidad y generalmente son como hasta más fluidas en su movimiento. Obviamente que estamos hablando de una generalidad muy general, porque hay hombres que tienen muy alto nivel de flexibilidad, de coordinación y de todas las características que se puedan conseguir, se las consigue igual independientemente de que sean hombres o mujeres, pero en líneas generales hay una tendencia a una mayor facilidad en el sexo femenino. La edad también es un factor condicionante, no determinante, pero es un factor condicionante, porque a medida que avanzamos en edad, disminuye la extensibilidad del tejido suave, y eso hace que también se vea disminuida la flexibilidad. A todo esto, más que la edad en sí misma, lo que más genera este cambio es la vida sedentaria. En muchos casos, a medida que avanzamos en edad, nos vamos quedando cada vez más quietos. Fíjense que los niños parecen de goma, hacen un montón de cosas, están siempre muy activos y parece que les sobra energía. A medida que avanzamos en edad, aún esa falta de energía es por la falta de movimiento, porque el movimiento es como si fuese esa manija que le dábamos a un juguetito y que le dábamos manija y o cuerda y andaba. Bueno, de esa manera también nos movemos nosotros. Al principio, cuando retomamos la actividad física, nos cuesta un poquito y nos sentimos cansados, pero a medida que vamos avanzando en los días, sentimos que estamos más energizados. Y eso es así.
Entonces, lo que más afecta debido a la edad no es la edad en sí misma, sino la vida sedentaria y la falta de actividad física. Y eso es muy, muy relevante a la hora del trabajo de flexibilidad. Además que a medida que avanzamos en edad, los tendones se van endureciendo y se van acortando también. Y también este aumento de tejido adiposo, que es propio de la disminución de la actividad hormonal, nos va también generando esa resistencia al movimiento que veíamos en las platitas anteriores. Bueno, y acá nos enfocamos un poco en el sedentarismo, el hecho de avanzar en edad y no tener las mismas ganas o el mismo entusiasmo por un hábito de actividad física, nos va perjudicando en un montón de aspectos. ¿Y qué es lo que nos perjudica o nos va complicando el sedentarismo? Es que genera una disminución de la elasticidad muscular, genera una disminución de la elasticidad también en los ligamentos. Les acababa de mencionar el endurecimiento y acortamiento de los tendones y el aumento de tejido adiposo. Todo eso va afectando a la flexibilidad. Todo esto me va haciendo que yo pierda la fluidez con la que me movía antes, entonces cada vez me muevo menos y empiezo a generar este círculo vicioso. Me muevo menos, quiero hacer menos. Como quiero hacer menos, estoy cada vez más duro. Y como estoy cada vez más duro, me muevo cada vez menos. Y es un círculo que continúa y es difícil salir. Fíjense que la parte más difícil de la actividad física es el inicio. Cuando inicié, tengo que tratar de no abandonar, porque volver a empezar es lo que más me dificulta. Y vamos a ver algunos de los beneficios por la mejora de la flexibilidad y por qué le prestamos tanta atención a un trabajo de flexibilidad. Aumenta el radio de acción de movimiento. Si yo tengo la articulación dura, la musculatura está tensa, me está manteniendo en tensión y mis movimientos van a ser cada vez más limitados. Después no puedo subir los brazos, después no puedo rotar, después no puedo hacer un montón de cosas y la tecnología me va ayudando a que yo haga cada vez menos. Mejorar la flexibilidad previene las lesiones, justamente por eso que ya habíamos hablado de que soy mucho más funcional. Al moverme mejor, mis movimientos son más amplios y cuando necesito moverme no hay estructuras que me están sujetando y me están limitando. Y si yo me salgo de ese límite, me lesiono. Al moverme y al flexibilizar todo eso, se vuelve más armonioso. Aumenta la fuerza de contracción muscular. Y si quieren encarar un trabajo de fuerza, lo mejor que pueden hacer es empezar por la flexibilidad. Por supuesto, empezando por la articulación, el despegue articular, la modificación de toda la estructura articular, la elasticidad muscular y el trabajo de fuerza. ¿Por qué aumenta la fuerza de contracción muscular? Porque aumenta el rango de movimiento. Si yo aumento el rango de movimiento, tengo mayor posibilidad de trabajar en una fuerza de mayor calidad. Entonces, para tener un buen trabajo de fuerza, es fundamental hacer un buen trabajo previo y después de la previa, seguir haciéndolo equilibradamente con el trabajo de fuerza. Mejorar la flexibilidad me permite cambiar la dirección de movimientos con mayor facilidad, ¿sí? Me gustó poner una imagen así como de una gimnasta haciendo saltos y giros. Estos saltos y giros se pueden hacer mucho mejor cuando hay un cuerpo que está armónica y funcionalmente flexible.
pero nos vayamos de la actividad deportiva y de esta gimnasta que está de alguna manera entrenada. Cambiar la dirección de movimientos con mayor flexibilidad, imagínense en una persona mayor que de pronto se tropieza y pierde un poco el equilibrio, tener esta flexibilización y esta fluidez de movimiento seguramente lo puede hacer trastabillar un poco en ese tropezón, pero le evitaría la caída, porque tiene mayor libertad de movimiento debido a esa ganancia de flexibilidad. Y por supuesto, aumenta la capacidad para soportar caídas con un efecto amortiguador. Cuando hablo de este tipo de caídas, no hablo a la caída del tropezón que les acabo de mencionar, sino a pequeños saltos, como por ejemplo que se suban a una silla y que puedan bajarse de la silla con un pequeño salto, ¿sí? Esa es la capacidad de soportar caídas generando este efecto amortiguador. Si yo estoy todo rígido y mis músculos también están rígidos por falta de flexibilidad, voy a caer como duro. Si yo tengo una funcionalidad flexible, voy a caer armónico, ¿sí? A eso hace referencia esta capacidad para soportar caídas. Bien, generalmente la flexibilidad se aborda a través de 3 métodos. Hoy no vamos a trabajar sobre estos 3 métodos ni vamos a profundizar porque, bueno, primero porque el abordaje de esta capacitación es postural, ¿sí? Sí sería importante que los conozcamos y si alguien necesita profundizar, que tenga acá en esta placa estas herramientas para profundizar y entender las diferencias de estos 3 métodos de abordaje de flexibilidad. No nos dan los tiempos para abordarlo y no es relevante en esta presentación porque nosotros, la tarea en la que nos encomendamos no es de un entrenamiento de la flexibilidad, sino del abordaje de la flexibilidad dentro de las pausas activas que vamos a ir encarando en nuestro día a día. Pero esto para mencionarlos y para dejarles como material adicional para que lo puedan explorar y conocer un poco más. Estos 3 métodos de entrenamiento de la flexibilidad son entre estiramientos balísticos o dinámicos, estiramientos lentos y sostenidos y estiramientos propioceptivos neuromusculares con facilitador, que se lo conoce comúnmente como el FNP. A grandes rasgos, les voy a mencionar, sobre todo para los que no son profesionales del área específica, que probablemente los hayan sentido nombrar y algunos tal vez ni siquiera los han sentido nombrar. Y acá tengo las 3 imágenes que representan a cada uno. Estiramientos balísticos o dinámicos son, como tal lo dice, son ejercicios de flexibilidad dinámica, o sea, en movimiento. Esto es una foto, pero lo que nos estaría indicando esta foto, que estas gimnastas están haciendo un balanceo de piernas. Esto es un estiramiento dinámico o balísticos. Esa es una manera de ir trabajando la flexibilidad. Por supuesto que estas niñas ya tienen un gran entrenamiento, por eso llegan a estas instancias, pero este es el tipo de tarea, digamos. El balanceo de piernas en donde voy ganando flexibilidad en movimiento. Estiramientos lentos y sostenidos sería esta segunda instancia. Es lo más parecido al trabajo de elongaciones que todos conocemos, ¿sí? ¿Cuál sería la diferencia? Con la elongación, el respeto a lo que el cuerpo me está devolviendo como señal ante lo que le estoy pidiendo. ¿Y qué quiero decir con el respeto? Cuando hacemos un trabajo de elongación, llevamos al límite y el dolor me lo aguanto. En un estiramiento lento y sostenido, voy bajando lentamente
poco a poco y solo llego al punto de tensión. En el punto de tensión me detengo y de alguna manera lo medito, ¿sí? Y voy sosteniendo esta posición tratando de lograr la relajación. Esa es otra forma de trabajar la flexibilidad. Y por último tenemos el FNP, que es estiramiento propioceptivo neuromuscular con facilitador, que el facilitador es una persona extra que me está facilitando la tarea. Esto es un entrenamiento reflejo, que trabaja con los reflejos motores, ¿sí? Trabaja en tensión, contracción y relajación. Tiene una gran contra que hay que tener muy buena comunicación entre ambos, porque es un entrenamiento que si no hay una buena comunicación entre ambos, para que la persona que está siendo sometida al estiramiento tiene que darle de alguna manera la indicación de hasta dónde llega, y si esta persona no está atenta, hay una alta posibilidad de lesión. Entonces tiene que ser muy concentrado, muy consciente y con una muy buena comunicación entre ambos. ¿Bien? Entonces, esto tiene mucha tela por cortar, cada uno de estos métodos de entrenamientos. A mí me gusta en áreas de entrenamiento específicamente combinarlos a todos porque todos son muy útiles, pero bueno, ahí se los dejo para que cada uno ahonde de acuerdo a sus necesidades. Y volvemos a la primera placa, elongar o flexibilizar. Después de todo esto que hemos visto y lo que vamos a ver un poquito más adelante cuando profundicemos sobre esto, más sobre la parte neuromuscular, vamos a terminar de entender, pero el objetivo fundamental es aplicarlo conscientemente y realmente eso es lo que va a hacer la diferencia. Como mensaje final para esta diferencia, lo que les quiero dejar en claro es: elongar me lleva al punto máximo de tensión, incluyendo el dolor. Flexibilizar me puede llevar al punto máximo de tensión en el paso previo al dolor. Cuando veamos la parte neuromuscular, vamos a entender por qué, terminar de entender por qué marcamos tanto esta diferencia. Por ahora quiero que se entienda bien cuál es el concepto y el criterio de flexibilidad y que se entienda esta diferencia, aunque sea así global, para poder lograr aplicarlo de manera consciente y hacer realmente la diferencia. En materia de salud postural, la elongación no me sirve. La elongación estaría totalmente descartada. Por eso necesito 100% conectarme con la flexibilidad y entender estos conceptos de flexibilización. Bien, esta presentación es un poquito más corta que las anteriores, así que voy a aprovechar para, primero, atender las dudas y consultas que les han surgido durante la presentación y después para contarles pasarles un par de mensajes con los que vamos a continuar esta, digamos, la formación y qué cosas van a seguir de aquí en más. Denme un segundito. Ahí dejo de compartir. Bien,
Quien tenga dudas me puede consultar ahora, abren los micrófonos. Ya no se ve la presentación, ¿no? No, profe, no se ve toda la presentación. Bien. ¿Alguna duda, alguna consulta que quieran hacer al respecto? Profe, en la elongación llego al punto máximo de tensión, ¿verdad? Incluso siempre al dolor. Exactamente, la elongación pide eso. La máxima tensión, no importa si duele, seguimos estirando. Bien. Y eso es lo que hay que erradicar para un trabajo postural. Cuando veamos la parte la parte neuromuscular, vamos a entender mucho mejor por qué no practicamos la elongación. Bien. Bien, ¿alguna otra duda? Bien, bueno, hasta que surjan las dudas, les voy a contar un poquito algunas de las propuestas que van a ir surgiendo de esta capacitación. A partir de la semana que viene, pueden incorporarse a las observaciones y prácticas. Les cuento de qué se trata. Ustedes se incorporaron a una capacitación que está dentro del programa de bienestar laboral. Les cuento, me imagino que ya sabe la mayoría de qué se trata, pero les voy a contar como si fuese que nadie sabe nada, ¿bien? Así vamos bien, como hilando fino. Dentro del programa de bienestar laboral se ha creado esta propuesta de pausas activas. Las pausas activas en esta ocasión tienen el carácter de propuesta postural. Está destinada al personal de salud y específicamente le hemos dado prioridad a el personal que está en áreas administrativas, que están mucho tiempo sentados, muchas horas haciendo un trabajo muy estático, y a otro personal que no está trabajando en áreas administrativas, pero con trabajo sistematizado, quiere decir que hace todo el tiempo lo mismo, va y viene, haciendo todo lo mismo, como son las áreas, por ejemplo, de esterilización, las áreas de laboratorio, que tienen mucha carga postural. Dentro de esas áreas, ya desde el mes de noviembre se viene aplicando esta pausa activa de carácter postural. A partir de la semana que viene, cada uno va a poder participar de lo que ya venimos desarrollando. Yo les voy a contar ahora, si quieren anotar, para poder organizarse. Cada uno me va a confirmar a mí a qué área se quiere sumar. Los días lunes estoy en el hospital de niños, desde las 11 de la mañana hasta la 1. Cada 15 minutos estoy en un servicio diferente. Me paseo por varios servicios del hospital dando esta pausa. Se pueden incorporar 2 personas por cada hospital. Y la prioridad la tiene la persona que esté trabajando actualmente en ese hospital, ¿sí? Quiere decir, si hay alguien acá que esté en el hospital de niños, tiene prioridad para trabajar en ese hospital, para hacer la observación y la práctica. Si quiere, podemos hacer la práctica juntos, si no pueden quedarse solamente haciendo observaciones de lo que ya estamos haciendo. Quiere decir que si hay alguien que sea del hospital de niños, ya me está dejando una sola vacante en ese hospital. El día martes estoy en el Hospital Padilla, también en el mismo horario, de 11 a 13. El día miércoles estoy en el Hospital Centro de Salud. El horario es de 10:30 a 13. El día jueves estoy en la maternidad. El horario es de 10 de la mañana a 13. Y el día viernes estoy en el Hospital Kirchner.
en todos es la misma metodología. 15 minutos destinados a cada servicio. Las pausas generalmente son de 10 a 12 minutos y esos minutitos extra sirven para ir al otro sector. Cuando lo consideren pueden sumarse de aquí y las observaciones van a ser durante todo el mes de marzo hasta el día del examen, que va a ser el día 31 de marzo, para que puedan ver, digamos, llevar a algo más experiencial, porque a veces me quedo solamente con esta parte teórica y después me cuesta entender cómo voy aplicando todo esto. ¿Bien? Bien, Silvina, sí, sé que vos estás en el centro, así que obviamente ya tiene Silvina prioridad para ir al centro de salud y ahí me estaría quedando un lugar más para ese hospital. En el caso que se cubran todas las vacantes y como no estamos en todos los hospitales a los que ustedes pertenecen y quieran igual participar en algún otro, vemos cuál les queda cómodo y cómo lo manejamos a eso. Bueno, para hacer esto, ya pueden empezar desde la semana que viene, nos ponemos en contacto para que puedan hacer las observaciones, pueden hacer la práctica, porque la pueden practicar ustedes. Si casi al final alguno se anima a hacer el que lleve a cabo esto, lo puede hacer perfectamente, que me parece que también está bueno que se animen, para que puedan salir algunas cositas, podamos ir puliendo, corrigiendo, y que ya estén como mejor preparados para llevarlo a cabo. Bueno, nos quedan 3 clases más. Bien. Bueno, Manuel, en el Hospital Padilla ya lo tengo al profe Adrián, así que con vos estaríamos completando, digamos, el cupo del Hospital Padilla. Yo voy a anotar porque no me quiero olvidar. Entonces, Silvina va a ir al Hospital Centro de Salud. Y ahí me queda alguien más que puede ir al Centro de Salud. Y Manuel Barrio Nuevo al Hospital Padilla. Profe, ¿qué día era en el Padilla, disculpe? En el Padilla estoy el día martes. Martes, bien. Es para pedir permiso donde yo trabajo, sí, que el Hospital Eva Perón de la Banda y pueda asistir. Bien. Bien, se supone que tienen el permiso, y cualquier cosa, bueno, lo manejamos para ver qué necesitan, de acuerdo, cada hospital tiene como su modalidad, sí, para que lo gestionemos. Muy bien, profe. ¿Eso sería a través de recursos humanos? O... A través de la Dirección de Recursos Humanos, sí, de cada hospital. Muy bien, bien. Bien. Bueno, los que no saben todavía o no sé, ¿del Eva Perón me decís que sos Manuel? Así es, profe, del Hospital Eva Perón. Bien. Los que no saben todavía, a lo largo de la semana o en el momento que lo definan, me pueden ir diciendo. En casi todos es de 11 a 1, excepto en el centro de salud, que es a partir de las 10:30, y en la maternidad a partir de las 10. Bueno, esto por un lado. Nos quedan 3 clases más para cerrar esta primera etapa, y después, bueno, tenemos el examen. Lo importante sería que nos vayamos conectando para que se vaya aplicando cuanto antes, digamos, porque el Eva Perón todavía no tiene esta actividad, solamente la tienen los hospitales centrales, que son los que les acabo de mencionar. Entonces, para expandirnos más y llevar más a más lugares, es importante que podamos expandirnos ya con esta capacitación y con las prácticas. De más está decirles que
todas las dudas que salgan, las dudas de la clase anterior, si tienen en el momento que las tengan, las pueden ir consultando. El objetivo es manejar una misma línea. Por supuesto que acá no se les va a decir, esta es la tarea que hay que hacer y hay que hacerla de esta manera. Justamente estamos dando una capacitación para que puedan obtener las herramientas necesarias, pero cada uno tiene su propio estilo y eso está totalmente habilitado para hacer sus propios aportes con una línea y un criterio como específico, que es la línea de lo que se trabaja a través del programa de bienestar laboral. Bueno, quiero saber si quedan dudas, si alguien quiere hacer algún aporte, si alguien quiere, ya sea de la clase, del programa, de la práctica, de la observación, cualquier tipo de duda. Aprovechamos porque esta clase ha sido un poco más corta para sacarnos todo eso, porque el resto ya seguramente la vamos a hacer continuadas a todas las clases. Bueno, me dejan sola en esto porque ni siquiera me prenden las cámaras, así que no les veo las caras, veo todas letras. Así que, bueno, yo creo que no me quedan más mensajes por darles. Sí necesito que se vayan agendando en las prácticas que van a hacer. Primero las observaciones, que esas observaciones pueden practicar ustedes, digamos, incluirse en el grupo de lo que estamos trabajando, y lo van sintiendo ustedes al trabajito, y después estaría bueno que se animen a hacer, aunque sea una práctica en algún momentito, para reforzar. ¿Algo más? Entonces la tengo a Silvina en el centro de salud, a Manuel Barrio Nuevo en el Padilla, como ya está el profesor Adrián Córdoba en el Padilla. No hay cupo en este momento en el Padilla. Si llegáramos a necesitar, lo vamos a gestionar para ver que nos permitan que haya más de 2 personas. Por ahora tengo permitido solo 2 personas. Sí, Aixa, sí, no hay problema porque sabes que la grabación se las van a pasar después. ¿Tenés alguna duda? No sé si escuchaste la última partecita del tema de la observación y la práctica. Bueno, te explico. A partir de la semana que viene vamos a empezar con observaciones. Yo les acabo de pasar el cronograma de las actividades que ya vengo dando, que son el día lunes en el Hospital de Niños de 11 a 13. El día martes en el Hospital Padilla de 11 a 13 también, nada más que ya se anotaron 2 personas para hacer las observaciones en el Hospital Padilla. El día miércoles en el centro de salud, desde las 10:30 hasta las 13, hay una persona, quiere decir que hay un lugar más en el centro de salud. El día jueves en la maternidad, de 10 a 13, y el día viernes en el Kirchner. Sí, puedes anotarte en el centro de salud. Ahí te anoto entonces junto con Silvina. Bien. Y esas observaciones van a participar ustedes de la pausa la doy yo, ustedes van a participar para ir entendiendo un poco cuál es la estructura de la pausa. Por supuesto que pueden no solo observar, sino también hacerla la pausa para practicar, para tener las sensaciones que queremos transmitir.
en el momento que cada uno lo considere, me dice, me animo a hacer una pausa y se pone al frente y la lleva a cabo en el momento que lo quieran hacer. Y está bueno también para que les salgan las dudas y más cosas, para que, bueno, la idea es que esto salga lo mejor posible. Así que todo lo que quieran hacer, quieran expresar, manifestar y aprender, para aprender más, bienvenido. Bueno, entonces no tenemos más dudas, comentarios, algo que quieran hacer, que quieran expresar. Nos vamos a despedir entonces. Les deseo un muy buen fin de semana. Nos vemos la semana que viene. Y fíjense en la presentación anterior, que en esta no se los puse, pero en la penúltima placa, en la de agradecimiento de la presentación anterior, está mi número de contacto. Así que busquen en las diapositivas, la penúltima de la primera presentación, busquen el número de contacto y cualquier cosa me pueden escribir para agendarse o para las dudas que quieran consultar. Muchas gracias, Aixa. Lamento, no sé si sos la única que escucha con interferencia. Bueno, nos despedimos hasta la próxima semana. Que tengan un buen fin de semana. Igualmente, profe, buen fin de semana. Muchas gracias.